Buen día para todos, muy feliz día del Señor para cada uno de ustedes. Los invito a que vayamos tomando nuestros lugares, así podemos comenzar con el estudio de hoy. ¿Qué les parece si primero arrancamos con una palabra de oración? Carlitos, ¿querés orar? Amén. Muy bien. ¿Qué veníamos estudiando las semanas anteriores, durante los desayunos? ¿Quién se acuerda? Estudiamos Cantares la semana anterior, pero hace varias semanas que venimos con un tipo de libro en específico. ¿Qué es el libro? Los libros poéticos, muy bien. Arrancamos con Job, siguieron los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y ahora viene Isaías. No, tenemos un libro poético más. Es un libro poético que podemos decir que está escondido, porque no está con la colección de libros poéticos que tenemos, o por lo menos como los tenemos ordenados en nuestras Biblias hoy en día, sino que está en medio, escondido, entre los profetas mayores. Es el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Este es un libro que fue escrito, se le atribuye normalmente al profeta Jeremías, aunque hay algunos indicios de que podría haber más de un autor, pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora, requiere mucho estudio y mucha cabeza, que no creo que nos dé, por lo menos a mí. Pero bueno, se le atribuye tradicionalmente al profeta Jeremías y por eso se lo puso junto a su profecía, al libro de las Lamentaciones. Este libro fue escrito en un periodo especial de la historia, que es algo que vimos hace ya un par de meses. Creo que desde por lo menos el año pasado, por lo menos noviembre, diciembre, cuando llegamos a un momento especial, un momento bisagra en la historia del pueblo de Israel, que fue cuando el pueblo fue exiliado por su pecado, cuando fue castigado y Dios envió el exilio que lo llevó 70 años a Babilonia. Este libro está escrito en esa época, alrededor del año 586 a.C., y se enfoca especialmente en la caída de la ciudad de Dios, de la ciudad de Jerusalén. Por eso es el lamento. Jeremías, el autor, se lamenta por la caída de la ciudad de Jerusalén. El título original del libro, como pasa muchas veces con los libros del Antiguo Testamento, es la palabra hebrea Eika, que significa cómo, que si bien el versículo 1 arranca, cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente. Este cómo es una expresión que se usaba no como el cómo de cómo voy de acá a allá, sino que es una expresión como de lamento, como hoy podría ser un cómo es posible, cómo puede ser. Ese es el tipo de expresión. Pero después, con el tiempo, se fue cambiando a otra palabra hebrea, kinot, que significa lamentos, y con algunas adaptaciones llegó a nuestros días como el libro de las Lamentaciones. Adaptaciones en el título, quiero decir, ¿no? Entonces, dijimos, este es un libro escrito después de la caída de Jerusalén, un libro que se le atribuye al profeta Jeremías. Es un libro que consta de ¿cuántos capítulos? ¿Pueden ver en sus Biblias? 5 capítulos. Cada capítulo es un poema diferente. Nos encontramos con 5 poemas que son poemas acrósticos. ¿Qué quiere decir esto? Son poemas que arrancan, cada sección, cada versículo, arranca con una letra determinada del alfabeto hebreo. Normalmente se sigue el orden del alfabeto hebreo. Hay otra porción de la Biblia muy famosa que está escrita en acróstico. ¿Quién se acuerda cuál es?
El Salmo 119, muy bien. Si ustedes van al Salmo 119 van a ver que está dividido en 22 secciones de 8 versículos cada una y cada una tiene un pequeño título que es una letra hebrea. Acá, en el libro de las Lamentaciones, vemos esto. En 4 de los poemas tienen 22 versículos y cada versículo, cada sección, cada estrofa, podemos decir, arranca con una letra diferente. El capítulo 3 pasa lo mismo, pero se repite 3 veces. Si ustedes ven el capítulo 3, tiene 66 estrofas, 66 versículos, y se repite 3 veces el orden alfabético. Pero bueno, ya teniendo algunas nociones de lo que es este libro, el libro de las Lamentaciones, vamos a meternos de lleno. Entonces, ya metiéndonos en un contexto más bíblico, sabemos que esto es la época de la caída del pueblo de Judá, la época del comienzo del exilio y especialmente la caída de la ciudad de Jerusalén. Vemos que después de muchas advertencias por medio de los profetas, que es algo que vamos a arrancar a ver a partir de la semana que viene, cuando arranquemos con Isaías, si Dios quiere, y vamos a tener varios domingos en los que vamos a estar viendo vez tras vez las advertencias que les hacían los profetas al pueblo de que se arrepintieran de sus pecados. Llegó el día en que las advertencias se terminaron y la invasión vino. El pueblo fue castigado por Dios, que envió al pueblo babilonio, a Judá, a Siria, a Israel, el reino del norte, unos 150 o 200 años antes. Pero para los dos lo mismo, es el castigo que Dios ejerce sobre su pueblo por haberse apartado de él. Y es un castigo que ya había sido anunciado, no solo desde los profetas, sino que también desde la época de Moisés. Ustedes recordarán el Deuteronomio hacia el final, capítulo 28, si mal no recuerdo, cuando Moisés habla al pueblo y les habla de las consecuencias de la desobediencia. Está tal cual lo que pasó acá. Habla de potencias extranjeras viniendo a invadir, de personas que perecerían no solamente a espada por la guerra, sino que también de hambre, incluso de cosas tan terribles como personas no teniendo de qué alimentarse y alimentándose de los más débiles, incluso de los niños. Esto era algo que ya estaba advertido desde el mismo principio, por decirlo de alguna forma, de Israel como nación independiente. Entonces, no había escapatoria. Llegó el día del juicio, llegó el día del Señor, como lo anunciaron los profetas en su momento, no refiriéndose al día del Señor, del día de reposo, sino que al día del juicio del Señor, obviamente. Pero el día llegó, la ciudad de Dios cayó y al ver la destrucción, al ver todo lo que había sucedido, el autor de Lamentaciones justamente se lamenta. Muy bien, vamos a empezar a meternos a los 5 poemas de Lamentaciones. Vamos a empezar por el principio, como corresponde, por el capítulo 1, que nos habla de la humillación de la gran ciudad. ¿Alguno con voz fuerte, con voz de mando, puede leer el capítulo 1, versículo 1, por favor? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Muy bien, muchas gracias, Lucas. ¿Ven este contraste? La gran ciudad, la ciudad populosa, la ciudad de tanta gente, ha quedado sola. La ciudad grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda, se ha vuelto desposeída, se ha vuelto débil. La princesa, la mayor entre las provincias, como dice, se ha convertido en tributaria, se ha convertido en una ciudad menor. La ciudad grande, la ciudad que una vez fue la ciudad de David, donde Israel estuvo casi convertido en un imperio en su zona geográfica, se convirtió en una ciudad destruida, se convirtió en una ciudad abandonada, en una ciudad de pobreza, de miseria, de hambre. La ciudad ha sido humillada, ha sido abandonada y ha sido esclavizada. Y en este poema
Y en la mayoría de los poemas de Lamentaciones, ahora vamos a hacer algunas salvedades, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar la soledad, el desconsuelo, el lamento de la ciudad de Jerusalén, que sobre todo en este poema, en este primer poema, es personificada como una mujer que llora desconsoladamente al haber perdido a sus hijos. Es personificada como una mujer que ha sido destruida y no encuentra ningún tipo de consuelo. No hay quien ayude a la ciudad de Jerusalén. Versículo 2 dice la segunda parte. No hay quien la consuele entre todos sus amantes, todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en sus enemigos. La ciudad que una vez fue ciudad de ciudades se ha quedado sola. La ciudad que, como vamos a ver más adelante, se enredaba con otras ciudades, ha sido abandonada, ha sido traicionada y sus enemigos se burlan. Lo vemos más adelante en otros poemas. Y todo esto tiene una causa. Versículo 8. Si alguno lo puede leer. Joven, ¿lo puedes leer? Muy bien. ¿Cuál es la causa del lamento? ¿Cuál es la causa del juicio, de la destrucción de la ciudad? El pecado. Esto sucedió por causa de su pecado. Y este versículo 8 que acabamos de leer da una imagen muy gráfica de eso, que también vamos a encontrar en los profetas constantemente. Ustedes saben que muchas veces, en un sentido figurativo, Israel, el pueblo de Dios, es descrito como la esposa de Dios. Y vemos que sus amantes la han despreciado. Vemos que todos aquellos con los que fornicaba, como dice por ejemplo el profeta Ezequiel, aquellos pueblos paganos con los que se enredaba y con los que caía en idolatría, caía en pecado, muchas veces estos mismos pueblos la han traicionado y ella ha quedado avergonzada como si fuera una mujer adúltera. Vemos que fue expuesta y fue avergonzada y fue castigada por causa de su pecado. Versículos del 2 al 15 nos dan un detalle un poco más grande de esto. Ustedes, todos los que pasan por el camino, ¿no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Desde lo alto Él envió fuego que penetró en mis huesos. Él ha tendido una red a mis pies. Él me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Atado ha sido el yugo de mis transgresiones. Por la mano del Señor han sido entrelazados, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. A todos mis valientes ha rechazado el Señor de en medio de mí. Ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha pisoteado como en un lagar a la Virgen, hija de Judá. En estos versículos vemos algo muy importante, uno de los temas centrales de Lamentaciones, que es que Dios es soberano para castigar. Dios es el que castigó a Jerusalén, Dios es el que castigó al pueblo de Judá, porque Él es soberano para hacerlo. El pueblo pecó, el pueblo merecía castigo, y Dios, en su soberanía, envió ejércitos invasores, envió todos estos males para castigarla, para darle la recompensa, por decirlo así, de su pecado. Entonces, vemos que Dios es soberano para castigar. Poemas 2 y 4 son poemas muy similares, por eso los vamos a ver juntos, y son una descripción del juicio que ha sido profetizado y que ahora en las Lamentaciones se está cumpliendo por el pecado del pueblo. Otra vez decimos, Dios fue quien destruyó a Judá por medio de los ejércitos gentiles, pero Dios fue el que lo hizo en su soberanía.
Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Gaby, ¿lo podés leer? Muy bien, otra vez, Dios es el que castiga. Lo repito, es muy importante que recordemos eso en todo momento mientras estudiamos. Esto es un castigo de Dios que su soberanía Él ejerce sobre el pueblo por causa de su pecado. Versículos 6 y 7. No sé si alguno puede leer. Juli, ¿podés leer? Muy bien. El 7 también, por favor. Muy bien. Acá vemos algo muy importante. Dios no solamente ha destruido la ciudad en sí, ha destruido sus defensas y demás, sino que también ha destruido el lugar de adoración, ha destruido el templo, ha destruido el sistema de adoración que Él había impuesto. ¿Por qué ha hecho esto? Porque es algo, podríamos decir, irónico, porque todo esto es una muestra, una demostración de que Israel, de que Judá, había dejado de adorar a Dios. Ya no se interesaba, no le importaba la adoración a Dios. Y esta destrucción es una muestra de ello. Jeremías 14, del 10 al 12. Si alguno puede leer, por favor. Jeremías 14, del 10 al 12. Muy bien. ¿Ven? Otra vez. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo voy a aceptar, porque no lo hicieron cuando debieron hacerlo. Podemos decir que Dios dice, en un sentido, ahora ya es tarde. Está esta mezcla entre el desinterés por la adoración y la adoración vacía, entre este pueblo que de labios me honra, como dice el profeta, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Dios destruye el templo, impide la adoración. ¿Por qué? Porque ya era demasiado tarde. No buscaron adorar cuando debieron hacerlo y ahora llegó el castigo y ya es tarde. Otro punto muy importante. El pueblo fue engañado por falsos profetas. Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos.
Judá, estaba infestado de falsos profetas. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a Jeremías 14, después de la porción que leímos, también Ezequiel habla de este tema, y van a ver que se habla de falsos profetas que prometían, así como los falsos profetas de hoy, porque no hay nada bueno bajo el sol, como vimos hace 2 semanas en Eclesiastés, prometían bendición, prometían prosperidad para Israel, prometían que todo iba a estar bien, que Dios estaba complacido y contento con ellos, y entonces iba a venir una lluvia de bendición, pero no. Los verdaderos profetas de Dios eran los que estaban advirtiendo a Israel durante todo ese tiempo, durante todos esos años, que Israel iba a ser castigada por causa de su pecado, a menos que se arrepintiera. Los profetas verdaderos habían anunciado el juicio, como dijimos al principio. Lo habían anunciado no solamente los profetas que vemos en la colección de los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, sino que se había anunciado ya desde la constitución, por decirlo de alguna manera, de Israel. Cuando Moisés, en Levítico 26, perdón, me había equivocado la cita, habla de las consecuencias de la desobediencia. Los profetas verdaderos venían anunciando el juicio para un pueblo que permanecía en el pecado, y ese juicio ahora, en el período de lamentaciones, se cumplió. Y todo esto es un resultado de la ira de Dios. Capítulo 4, versículo 11, dice: El Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira, ha prendido un fuego en Sión que ha consumido sus cimientos. La ira del Señor ha sido cumplida en el castigo de Judá, en la destrucción de Jerusalén por causa del pecado. Pero aún así, aún en medio de la destrucción, aún en medio del castigo, vemos a Dios prometiendo redención. 4:22. Perdón, 4:20 y 22, yo los leo. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, fue atrapado entre sus fosos. Aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Versículo 22 dice: Se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. No volverá él a desterrarte. Versículo 20, cuando habla de este ungido del Señor, que fue atrapado entre sus fosos, y de quien se dice que a su sombra viviremos entre las naciones. ¿A quién estás acordar? Al ungido del Señor, al Mesías. Obviamente habla del rey davídico que ha sido destruido, pero es una figura, es un tipo de Cristo, del Cristo que fue atrapado en los fosos, aquel que fue destruido y aquel de quien dijimos que a su sombra viviremos entre las naciones, cosa que se cumplirá porque Cristo ha resucitado. ¿Amén? ¿Amén? Ah. Y eso ha completado el castigo de la iniquidad. Vemos entre toda la oscuridad del castigo, de la destrucción, de la muerte, vemos que aún así hay una promesa de redención. Y eso lo vamos a ver sobre todo en el capítulo 3. Algo que creo que no les comenté al principio. Usualmente, cuando nos metemos con poesía hebrea, como son los salmos y bueno, los libros poéticos que hemos estudiado estas últimas semanas, encontramos siempre un clímax en todo tipo de poesía. En la poesía moderna normalmente se encuentra en el final. Piensen, por ejemplo, cuando escuchamos una canción que al final sube un tono, se canta más fuerte el coro y se repite y es como el clímax de la canción. Esto en la poesía hebrea se halla en el centro. Y el centro de los 5 poemas de Lamentaciones es el capítulo 3. Es el clímax del poema. Y el clímax en los poemas de lamento, como son el libro de las Lamentaciones y por ejemplo salmos como el 22 o el 77, es que siempre hay un poco de luz, por decirlo de alguna forma. Siempre, en medio del castigo, en medio del dolor, en medio de la prueba, está la promesa de la misericordia de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo más conocido, por lejos, de Lamentaciones, que es el versículo 22 y 23. Lucas, ¿lo podés leer, por favor? 22 y 23, ¿no? Sí. Dice:
grande es tu fidelidad. Muchas gracias. Aún en medio de todo esto, no hemos sido consumidos, porque las misericordias de Dios, como dice otra traducción, jamás terminan. Sus misericordias se renuevan cada mañana, sus bondades nunca fallan. Aún a pesar de todo esto, está la promesa de la misericordia de Dios. Encontramos esta esperanza, pero esta esperanza es algo que viene con el arrepentimiento, con el pueblo que ha sido castigado, que ha visto la gravedad de su pecado y las consecuencias que trae la desobediencia y se arrepiente. Como dice el versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto, que ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza, que dé la mejilla que lo hiere y que se sacie de oprobios. Hay un arrepentimiento y este arrepentimiento implica no quejarse. Judá, el pueblo de Dios, no tenía derecho a quejarse con Dios, a decir que Dios era un Dios malo porque había permitido la destrucción o porque los había destruido, porque era malo y se complacía en el dolor del pueblo de Dios. Todo lo contrario. Todo esto que ha pasado, ya lo venimos diciendo en los últimos poemas, es consecuencia del pecado, es consecuencia del mal de Israel. Entonces, si Judá, estoy intercambiándolos, el pueblo de Dios, para que me entiendan, si el pueblo de Dios ha pecado y ha sido castigado, no hay derecho a queja, porque el mismo pueblo, ha traído esto sobre sí mismo. Entonces, es bueno esperar en silencio, como dice, sin queja, la salvación del Señor, porque el Señor los iba a redimir por su arrepentimiento. Y otra vez, no es que Dios haga esto por gusto, no es que Dios haga esto por odio al pueblo, sino que lo hace por amor, lo hace también porque el pueblo lo merece. Versículo 33. Perdón, el ventilador me está complicando. Versículo 33. Porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Lo vemos en otros pasajes, o sea, por ejemplo en Proverbios, cuando habla de que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Este castigo que el pueblo estaba recibiendo era la disciplina que en amor el Señor ejercía sobre ellos para traerlos, para santificarlos, para limpiarlos del pecado. Y a Dios no lo hace por gusto. Podría decirse en un sentido que le duele hacerlo, pero lo hace porque es un Dios justo y es un Dios que ama a su pueblo y un Dios que quiere purificar a su pueblo. Y también otra cosa es que el castigo no es para siempre, no es un castigo eterno, no es que podríamos decir que el pueblo de Dios perdió su salvación. No, es un castigo que no es para siempre. Ya lo dice el versículo 32 también. Si aflige, como nos está afligiendo, también se compadecerá según su gran misericordia. Es un castigo que es temporal y es con el fin de purificar, de santificar al pueblo. Entonces no es un castigo eterno, no es una condenación eterna como la que vendrá para aquellos que no se arrepienten, sino que a sus hijos Dios los castiga buscando su santificación. Y otra vez este énfasis en los versículos 37 y 38 de la soberanía de Dios sobre todo esto. No es algo que pasó porque Dios se distrajo, no es algo que pasó porque Dios no lo pudo evitar, sino que es algo que Dios mismo ha ordenado justamente por todas estas razones que venimos hablando. Versículos 37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Otra vez, soberanía de Dios. El Señor es soberano sobre todas estas cosas porque tiene un fin, que es el fin, como dijimos, de santificar, de purificar a su pueblo. Por lo tanto, sabiendo todo esto, que el castigo ha sido algo que Israel se buscó, por decirlo así, que el castigo
es una obra soberana de Dios, que Dios aflige y castiga al que ama y al que tiene por hijo, el pueblo tiene un deber. El pueblo debe arrepentirse. Versículos del 39 al 43. Pepe, ¿lo podés leer, por favor? ¿Por qué habría de quejarse en vida si es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, y tú no has querido perdonarnos. El 43 también. Hasta el 44. Ardiendo en ira nos persigue, nos masacra sin piedad. Te vuelves en una nube para no escuchar nuestra oración. Muy bien. El pueblo debe, como dice la versión que tengo yo, la Nueva Biblia de las Américas, ser valiente frente a sus pecados. Debe enfrentar su realidad de pecado y debe examinar su corazón, su camino y volverse al Señor en arrepentimiento. Este es el fin del castigo. No es simplemente dolor por dolor, ya lo dijimos muchas veces, lo repito una vez más, sino que busca un llamado al arrepentimiento y un llamado a la purificación, a que examinemos nuestros caminos y los escudriñemos, versículo 40, y volvamos al Señor, a que alcemos nuestras manos y nuestro corazón hacia Dios en los cielos, porque nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. El llamado es este: examinémonos, pueblo, examinémonos, ciudad que ha sido destruida, y volvamos a Dios, volvamos en arrepentimiento a Él, volvamos a Él en adoración para que Él nos limpie, para que Él obre en nosotros. Capítulo 5, la última plegaria, la plegaria de restauración en medio del dolor. Y se encuentra en los primeros versículos una descripción de los sufrimientos del pueblo. Este es un pueblo que ha sido despojado, versículo 2. Este es un pueblo que ha sido abandonado. No voy a leer los versículos por una cuestión de tiempo, pero para que ustedes más o menos lo vayan repasando. Entonces dijimos, el pueblo ha sido despojado, versículo 2, ha sido abandonado, versículo 3, es un pueblo que ha sido empobrecido, versículos del 4 al 6, capítulo 5 siempre, es un pueblo que ha sido muerto, versículo 7, mucha gente ha muerto por este castigo, un pueblo que ha sido esclavizado, versículo 8, un pueblo que ha sido, que ha quedado hambriento, versículos 9 y 10, un pueblo que ha sido ultrajado, versículos del 11 al 13, en el que vemos que no se respeta a los ancianos, que las mujeres han sido violadas, que los príncipes, los hombres jóvenes han sido colgados y han sido llevados a la esclavitud. Es un pueblo, sobre todas las cosas, que ha sido afligido. Versículos del 14 al 18. Voy a leer solamente los versículos 14 y 15. Los ancianos han dejado de estar a las puertas de la ciudad. Los jóvenes se han alejado de su música. Ha cesado el gozo de nuestro corazón. Se ha convertido en duelo nuestra danza. Cuando estábamos bien, cuando estábamos alegres, en medio de nuestro pecado, todo esto ha sido convertido en aflicción. Dios ha afligido a este pueblo para llevarlo al arrepentimiento. Pero aún con todo esto que les acabo de mencionar, el pueblo, especialmente el que escribe aquí, que es Jeremías, continúa adorando a Dios por todo lo que hablamos en el capítulo 3, esto de adorar y volver en arrepentimiento. Versículo 19. Tú, Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. El lamento permanece porque el pueblo ha sido afligido.
Pero hay confianza en que Dios restaurará por todo lo que hablamos anteriormente. Y por eso, la adoración. Porque Dios puede restaurar, versículo 21, restáuranos y seremos restaurados. Obviamente, acá no habla de que se restaure la gloria de Jerusalén de los días de David, cuando era una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad que era casi una metrópolis del Medio Oriente de la época, sino que habla de una restauración espiritual, que es el sentido en el cual se debe buscar la restauración, porque el pueblo, por causa del pecado, ha sido deteriorado espiritualmente, se ha deteriorado, mejor dicho, espiritualmente. Se atrofió su espiritualidad y entonces necesita ser restaurado. Necesita que su corazón sea transformado para poder adorar a Dios, para poder vivir para la gloria de Dios, para poder cumplir con los mandamientos de Dios. Y aunque el pueblo no merece esto, el pueblo merece lo que dice el versículo 22, ser desechado totalmente, conoce que tiene un Dios misericordioso y por eso hace este pedido, porque conoce, apela a la misericordia de Dios, la misma misericordia que Dios ha mostrado en este libro cuando habla acerca de una aflicción que es para purificación, cuando habla de una misericordia que se renueva cada mañana. Entonces, ya para ir terminando, tenemos algunas conclusiones. La primera, Dios es soberano para bendecir, pero también lo es para castigar. Dios es un Dios soberano sobre todas las cosas. Si Dios castiga, lo hace porque puede hacerlo, porque tiene el derecho de hacerlo y porque su justicia, en un sentido, le da el deber de hacerlo. Dios es soberano para castigar, Dios es soberano para afligirnos por causa de nuestro pecado. Otro punto, la disciplina es una muestra del amor de Dios. Ya lo dijimos, Dios no aflige por gusto, Dios aflige por amor. Esta disciplina es una muestra del amor de Dios hacia su pueblo, queriendo llevarlo al arrepentimiento, queriendo purificarlo, queriendo santificarlo. Entonces, esta disciplina es una muestra del amor de Dios. Otro punto de conclusión, la misericordia de Dios permanece a pesar del castigo. Aún cuando estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado, aún así Dios siempre tiene misericordia de nosotros, porque Él perfectamente, por causa de nuestro pecado, podría enviar un fuego consumidor, por decirlo así, y enviarnos directamente al infierno, porque lo merecemos, y está en todo su derecho y en su potestad de hacerlo, pero Dios permanece, continúa siendo misericordioso. Dios continúa siendo misericordioso y renueva sus misericordias para nosotros cada mañana. Y aunque haya que atravesar las consecuencias del pecado, solamente lo vamos a hacer aquellos que hemos sido transformados y que hemos venido a Cristo por gracia y por medio de la fe. Lo vamos a hacer solamente en esta tierra. Vamos a pasar de las consecuencias terrenales del pecado en lugar de sufrir las consecuencias eternas, que es el castigo en el infierno, el castigo alejados de la presencia de Dios. Entonces, aunque tengamos que pasar consecuencias terrenales por nuestro pecado, la misericordia de Dios permanece y no hemos sido desterrados del pueblo de Dios. Última conclusión, aún siendo afligidos por causa de nuestro pecado, podemos acercarnos a Dios, podemos arrepentirnos, podemos rogarle que Él nos restaure espiritualmente, que restaure nuestros corazones para que podamos glorificarle como corresponde y pedirle que obre en nosotros. Aún en medio de todo esto, el Señor escucha, el Señor sigue teniendo misericordia y sigue renovando su misericordia para nosotros cada mañana. Y aunque el tiempo de prueba sea largo, porque Israel estuvo exiliado 70 años, ya lo vimos al final de Segunda Crónicas, al principio de Esdras, aún así, Él sigue teniendo misericordia de nosotros cada mañana, porque grande es su fidelidad. Él es el único que puede restaurarnos, el único que puede santificarnos y el único que puede sostenernos. Hasta acá llegamos por hoy. Sobran algunos minutos para poder conversar, para poder saludarnos.
Pero antes vamos a cerrar con una palabra de oración, ¿les parece? ¿Oramos? Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias y te damos la gloria, Señor, porque tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios, Señor, que es soberano sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas. Y aunque nosotros somos pecadores, Señor, y muchas veces fallamos en vivir para tu gloria, sino que todo lo contrario, nos glorificamos a nosotros mismos, somos idólatras, nos enredamos en las cosas de este mundo y caemos en el pecado continuamente. Y aunque muchas veces tengamos que atravesar las consecuencias de todo esto, tú, Señor, sigues teniendo misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque seguramente estamos en falta delante de ti en algo. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, Señor, y nos santifiques y nos purifiques para que podamos adorarte como corresponde. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada mañana, cada día a recordar que tú renuevas tus bondades para nosotros cada mañana, porque tu fidelidad es grande. Te pedimos que obres en nosotros, Señor, que nos alejes del pecado, que nos ayudes a arrepentirnos si es necesario de corazón y alejarnos del mal, y que obres en nosotros para la santificación de nuestros corazones. Te pedimos que nos sigas acompañando, Señor, en tu día, durante la adoración, durante la exposición de tu palabra, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.